Bienvenidos a la palabra Gota a Gota, un espacio para aprender sobre los principios doctrinales de la palabra de Dios. La palabra Gota a Gota, con el pastor y maestro Álvaro Torres. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Un Señor, una fe, un bautismo. Dios les bendiga, hermanos. Feliz de estar con ustedes una vez más en este programa Gota a Gota. Espero que Dios les haya guardado y bendecido, y procuraremos ser de bendición esta mañana también. Yo espero que ustedes se cuiden de todos modos, porque el Señor nos ha dado inteligencia para hacer lo que debemos hacer, no se exponga innecesariamente. Yo espero que ustedes se cuiden en el nombre del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos guíe y nos ilumine esta mañana, que vamos a tratar el tema sobre el Espíritu Santo. Creo que es un tema de mucha importancia, de mucha trascendencia, y es bueno que el cristiano tenga las creencias claras. Amén. Vamos a orar. Soberano y eterno Dios, te doy gracias esta mañana por tus bendiciones, por tus maravillas, por la riqueza que se esconde en ti, Señor, y que se desparrama en nuestros corazones. Te suplicamos que tú ilumines nuestras mentes, que nos des entendimiento, que con sencillez de corazón podamos aceptar lo que tú nos has dicho en tu sagrada palabra. Te suplico que nos hables a todos, pequeños y grandes, jóvenes y ancianos, que tu nombre sea glorificado en todo y que podamos crecer, Señor, en el conocimiento de la verdad. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien. Bueno, vamos a tratar el tema sobre el Espíritu Santo. Hay cosas que se trillan tanto, que se manejan tanto, que la persona empieza a perderle la importancia, la trascendencia, y lo da por conocido, y a veces no lo conoce tanto. Pero en el caso nuestro, que somos pentecostales, entonces nosotros, el Espíritu Santo es una cosa que se da ya por sabida, pero a veces hay criterios que están un poco equivocados. Y es bueno que los tienen correctos, bueno, se reafirmen en ello. Y los que no, lo aclaren, porque lo importante es que caminemos todos a la luz del Señor Jesucristo. Vamos a ser muy cuidadosos en la doctrina. El mundo moderno se fundamenta mucho en la emoción, en la inteligencia emocional, en lo que yo siento, y le gusta disfrutar. Y entonces, hasta en lo político, como en cualquier otro campo, la gente dice, no, las ideologías dejémoslas a un lado. Pero realmente todo el mundo tiene ideologías, y todo el mundo tiene maneras de pensar y de concebir. Y lo que estructura mi proyecto es mi concepción universal. Mi cosmovisión es la que determina cuál proyecto voy a construir. Y en la vida cristiana también, lo que yo piense es lo que va a determinar cómo voy a vivir. Entonces es importante que sí sepamos bien lo que es la doctrina del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Nosotros vamos a empezar a hacer unos planteamientos simples que conocemos, pero que es importante que sirvan de piedra angular a lo que luego vamos a desarrollar. Primero, yo creo que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Y eso además nuestra iglesia, en sus artículos de fe, en sus dogmas, por decirlo de alguna manera, tiene escrito: creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual estamos bien en agarrarnos como que en una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Entonces, nosotros creemos
fundamentalmente que la Biblia es la palabra de Dios. Así que empecemos por ahí. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Creemos que toda la Escritura es buena para enseñar, para redarguir, para instruir. Entonces, esos son los planteamientos básicos que nosotros tenemos cuando empezamos a analizar una doctrina. No tenemos un libro de opiniones, sino un libro de verdades. La Biblia es un libro de verdades y nosotros creemos la palabra de Dios. Entonces yo te suplico que no empecemos a discurrir. Ahora tenemos un problema y son las diferentes versiones o traducciones que hay de la Escritura. No tenemos nada en contra de que haya diversas traducciones. Lo malo es que cada quien está escogiendo qué traducción a él le gusta más. Y eso no es muy buen criterio para escoger una traducción. Es que esta traducción lo dice muy bonito. Y en parte él lo que está diciendo, lo dice como yo pienso, como yo lo concibo. Bueno, eso no es muy bueno. Una traducción, si la hacen dos personas, obviamente puede ser que no se parezcan en la forma, pero en la esencia, si son verdaderas ambas, deben concurrir en el mismo concepto. Lo malo es que la gente dice, a mí me gusta la versión tal, porque ahí sí se ve claramente quiere decir que coincide con lo que tú piensas, sin preocuparte si verdad es la mejor. Puede ser la que más te gusta, pero no necesariamente es la mejor. Para tú decidir cuál es la mejor, tendrías que investigar no quién hizo la traducción, porque puede ser que sea un doctor especializado que debiera haber hecho una traducción muy correcta, pero resulta que él también tiene sus puntos de vista y él también tiene su sesgo. Entonces es importante que nosotros, si vamos a decidir entre versión y versión, también nos metamos un poco en saber entonces sobre los idiomas originales, aunque sea un poco, para saber si la traducción que hizo el uno, aunque parece bonita, no se ajusta al texto. Por ahí oí que alguien comentó que toda traducción es un comentario. Bueno, de pronto no llegue tanto a ser un comentario, pero sí tiene algo del criterio del autor, del traductor. Entonces eso siempre hay que ponerlo sobre el tapete, porque hoy día la gente está escogiendo la versión que más le gusta y esa es la que cita, porque esa es la que a él más le gusta, pero no necesariamente es la mejor. Entonces, versiones, hay cientos de versiones. Hay que tener cuidado de cuál escojo. Si nada más hubiera una, uno diría, bueno, o si hubiera dos, pero es que hay cientos de versiones y todas son hechas por eruditos y algunas no coinciden. Entonces, ¿por qué dos eruditos no coinciden si están traduciendo el mismo texto? Porque tienen criterios diferentes. Entonces uno también necesita tener el propio criterio para saber hacia dónde toma uno la diferencia. Lo otro que yo quisiera plantear aquí de salida es el hecho histórico. Un hecho histórico, no una fábula, no un comentario, sino un hecho histórico, no es de poca importancia. Los hechos históricos son los que fundamentan la creencia y las prácticas y las culturas. Entonces, tú no puedes decir que un hecho histórico no tiene importancia. Un hecho histórico sí tiene importancia y mucha. Así que la Biblia le da ese valor importante al hecho histórico. Insisto en la palabra histórico porque no me estoy refiriendo a consejas o a fábulas o a
a cuestiones de pasillos, no, a hechos históricos. Entonces, un hecho histórico es una prueba contundente en cualquier parte del mundo. Yo puedo describirlo de una manera, pero si tengo una filmación en la que se ve lo que está pasando, digo, no, él lo explica de una manera, pero lo que se ve aquí es esto. Entonces, yo voy a escoger la prueba más contundente históricamente hablando. Y eso es importante. Mira lo que dice la Biblia cuando se refiere al valor que le da el escritor al hecho histórico. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Eso dice Lucas 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron. Sí, que el hecho histórico tiene aquí gente que fue testigo ocular. Lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, es decir, lo enseñaron. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, sí que el hecho histórico no es un capricho. El hecho histórico parte de una investigación seria. Después de haber investigado las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien, escucha para qué es el hecho histórico que te están narrando, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Así que el escritor dice, he investigado y te lo voy a contar tal como las cosas pasaron, y lo contaron los que fueron testigos oculares y los que se dedicaban a la enseñanza de las Escrituras, así lo enseñaron y ha llegado hasta nosotros. Entonces yo lo he investigado, lo he puesto en orden para que tú también tengas claridad qué crees. Así que, hermano, no me venga usted a decir que usted encontró una interpretación que no está de acuerdo con la historia, porque la historia no es válida, cuando la historia es el fundamento de los hechos y de la vida. No es posible. Entonces, te las he escrito en orden para que tú conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos. Y completa Juan diciendo, después que termina el relato de su historia, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que yo escogí y decidí escribírtelas, pero estas se han escrito no para entretenimiento, sino para que creáis que Jesús es el Cristo. Es decir, que el fundamento que tengo yo en el siglo XXI, que no viví en el siglo I, que no me senté a escuchar a Jesús directamente, que no puedo decir yo lo vi, el fundamento que tengo yo para creer eso es que este señor, que sí fue un testigo ocular presencial de las cosas que pasaron, me las escribió. Dice, no las escribí todas, pero escogí las principales que me parecieron, para que éstas sean escritas, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo por lo que Él me está contando, no por lo que yo he experimentado, porque las experiencias son muy variables, sobre todo en el mundo emocional. Pero estas te las he escrito para que sepas que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida eterna. Así que creer en el hecho histórico está en juego aquí mi salvación. Yo no puedo decir, no, es que eso no es tan importante, eso es una historia. La salvación no puede depender de una historia. Aquí dice que sí, que me la han escrito con reverencia, con temor, siendo muy estricto
en la investigación de las cosas y de puestas en orden, para que yo crea que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo yo tenga vida eterna. Entonces, el relato histórico tiene un objetivo, y es que yo crea la verdad y que yo sea salvo. No puedo descartar, decir, no, esto no es muy importante, esto es historia. No, porque la Biblia dice que la historia es el fundamento en el que yo construyo mi verdad. Si no, yo, ¿dónde sacaría? ¿Cómo hago yo para saber que Jesús existió? ¿Cómo sé yo lo que le pasó a María? ¿Cómo sé yo que los apóstoles hablaron en lenguas el día de Pentecostés? ¿Cómo sé yo que Lázaro resucitó? Yo no estaba ahí. Y ya se hubiera perdido la historia en 2000 años. Pero estas cosas fueron escritas para que tú creas que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengas vida eterna. Así que el hecho histórico no se puede tomar livianamente, ni se puede descartar. Cuando es un hecho histórico, no estamos hablando de fábulas o de consejas o de conversaciones de pasillo o de chismes, no. Estamos hablando de hechos históricos. Así que la palabra de Dios, inspirada por Dios, está escrita con ese propósito. Entonces yo no puedo tomar las versiones y a través de las versiones tratar de escoger qué versículos se tradujeron de una manera para yo desvirtuar lo que la Biblia dice. Porque no puede ser. Hay hechos probados y si alguna versión parece decir otra cosa, le va a tocar demostrar que sí se ciñó al texto y que no fue una traducción porque a él le pareció. ¿Cómo va a decir eso aquí? Yo te voy a decir un texto donde parece que el traductor puso lo que a él le pareció. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Ese incidente está citado 2 veces en los evangelios. En el uno está registrado así y en el otro dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se las piden? Aquí hay un problema. Estas 2 versiones, o hay una mala traducción o se dicen cosas distintas. Como Dios no cambia su palabra y como sé yo que el Espíritu Santo no tiene equivocaciones, yo me inclino porque el traductor no hizo bien el trabajo. Entonces yo lo busco en el texto original. En el texto original no dice el Espíritu. En griego, cuando tú no tienes el artículo definido, el, se pone como un artículo indefinido. Entonces diría, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará un Espíritu Santo a quienes se lo pidan? O, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a quienes se las pidan? Entonces, fíjate que no se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Se refiere al efecto que él tendría en su vida por pedirle al Señor que lo transforme a él como persona. Y es que si tú lees el texto no puede significar otra cosa. En la época en que Jesús dijo esas palabras, si las personas se hubieran arrodillado y le hubieran pedido al Señor el bautismo del Espíritu Santo, no se lo hubiera dado. Entonces lo que le piden no se lo iba a dar. ¿Por qué no? No porque no quisiera, sino porque el Señor dijo que no había venido el Espíritu porque Él no se había resucitado ni glorificado.
Así que hasta que no hubiera resurrección y glorificación de Jesús, no podía venir el Espíritu Santo. Así que estas personas, si hubieran creído la enseñanza y fuera lo que otros dicen, podían pedirlo y debían recibirlo, y no podían recibirlo, porque no vino hasta que Jesús no fue glorificado. Entonces, ese es un texto en que la persona que está traduciendo, de pronto no lo hizo ni por maldad, sino lo tomó así, Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no. No existe el artículo definido en el griego. No está el Espíritu, sino Espíritu Santo, un Espíritu Santo, a Él. Entonces, nosotros sí tenemos que tener mucho cuidado porque a veces queremos fundamentar la Escritura, la doctrina en un versículo, y si tú lees muchos versículos te das cuenta que ese versículo obviamente está fuera de contexto. Hay que ponerlo bien. Entonces, no se trata solo de escoger qué versión me gusta más o a qué versión le presto más atención porque me parece más bonita. No. Yo veo que hay personas que se casan con una sola versión. Ya decidieron que la versión oficial no está bien. Bueno, la versión oficial ha sido corrigida varias veces y está bastante bien en muchas cosas. Puede ser que tenga algunas expresiones que a uno le parezcan más claras en otras, pero que no digan otra cosa. Lo malo es cuando se dice ya algo que no es lo mismo. Entonces hay que investigar cuál de los dos tiene la razón, pero no inclinarme por una porque sea la oficial o por otra porque me guste más. No, hay que ponerle rigor. Y en este caso, el rigor nos lleva a fundamentar la verdad en razones históricas. Así que hay que tener un conocimiento real de cuál es mejor. Ahora bien, puestas esas bases de análisis y sobre las cuales vamos a construir lo que enseñamos, la pregunta que sigue es, ¿qué enseña la iglesia? Porque yo veo que mucha gente dice cosas y dice, la iglesia no. Nosotros tenemos documentos oficiales, seminarios oficiales, doctrinales en las que se dice qué enseña la iglesia. Así que no es que yo he escuchado, no, usted puede escuchar, pero no es lo que enseña la iglesia. La iglesia tiene una doctrina muy clara, escrita, expuesta, explicada, cuestionada. Se han hecho conversatorios, ha habido oportunidad de preguntar, se han dado las explicaciones pertinentes, pero la iglesia sí tiene un punto de vista definido. Nosotros, en este caso, hicimos un seminario por todo el país con todo el pastorado de la iglesia, con un documento que se llama La Obra del Espíritu. Y si usted es pastor, debía tenerlo. Y muchos creyentes lo tienen porque nosotros no tenemos nada secreto. Se pone en la página de la iglesia o se pone a veces, los pastores lo multiplican en las congregaciones, lo enseñan, reparten a veces el documento. Así que el documento es muy conocido, es público. Se titula La Obra del Espíritu. Esa es la posición de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, no es la posición de uno de los miembros del consistorio, no. Es la posición de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y yo quisiera que usted comprenda eso. En nuestro reglamento interno, en nuestros estatutos, se dice que para usted ser un creyente feligrés de la iglesia, debe creer nuestros artículos de fe. Es decir, no es marginar, no es desconocer personas, no, es que esta iglesia tiene unos puntos de vista, unas creencias. Y usted sí pertenece a esta iglesia porque cree esos puntos. Esto no es un sindicato, ni es un club, esto es una iglesia a la que se pertenece por creencias. Entonces uno, si no esta no es mi iglesia, porque yo no creo eso. Ah, bueno,
Pero esta iglesia cree eso, la obra del Espíritu. Ahora, sí hay foros para discutir los puntos de vista, pero tenemos una reglamentación de cómo se discuten las doctrinas y cómo se corrigen las doctrinas o cómo se afinan las doctrinas si es que hubiera que hacerlo. Pero no es porque ya yo soy pastor o yo soy creyente y a mí se me ocurre que no, yo creo distinto. No, tú puedes pensar distinto, pero esas no son las doctrinas de la iglesia. La iglesia pentecostal tiene unas doctrinas establecidas y los que pertenecemos es porque aceptamos esas doctrinas. ¿Por qué quisiera yo pertenecer a una iglesia? Porque es que no estamos hablando de un partido político o de un club de tal, no estamos hablando de una iglesia. ¿Por qué quisiera yo pertenecer a una iglesia que no cree que Jesucristo es Dios? Si yo creo que Jesucristo es Dios. Entonces yo me vivo en una iglesia que crea que Jesucristo es Dios, porque si no, yo no pertenezco ahí. Entonces es importante que nosotros somos pentecostales. Yo quisiera que ustedes entendieran que el hecho de que nos llamemos pentecostales tiene una connotación muy especial. Y es que nosotros creemos en el fenómeno que sucedió el día de Pentecostés, cuando después de un viento recio y una gran explosión, la casa se llenó de una presencia sobrenatural. Se le aparecieron lenguas de fuego sobre las cabezas a los que estaban allí y empezaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablase. ¿A usted le parecerá eso bien, regular o mal? Pero eso es lo que creemos, y lo creemos tanto que lo llevamos en el nombre de la iglesia para identificarnos con esa experiencia. Así que nosotros creemos muy firme y claramente en que las personas, por virtud del Espíritu Santo, hablan otras lenguas como el Espíritu Santo les da que hablase. Así que nosotros eso es lo que creemos. Los que pertenecemos a la iglesia pentecostal creemos eso. Entonces, tenemos un fundamento histórico para creer en eso. Así que lo que yo no quisiera, y no debe nadie hacer, es que por corregir un supuesto error, que puede existirlo, nosotros no vamos a ser tan dogmáticos o tan acérrimos, que nosotros nunca hemos cometido un error. No, puede haber un error, pero hay una forma de corregirlo. Lo que yo no puedo hacer es porque para corregir un error establecer uno peor u otro tan malo, porque entonces no estoy corrigiendo, sino que es peor la cura que la enfermedad. Es importante que nosotros sí estemos abiertos a que uno bíblicamente puede afinar la doctrina, pero no con errores, porque un error no arregla otro error. La gente dice vulgarmente que un clavo saca otro clavo. No, los clavos se sacan con un martillo que es para sacar clavos, no con otro clavo. Entonces es importante que usted tenga una forma de corregir la verdad que no haga más daño. Así que nosotros necesitamos entender eso. Entonces, la iglesia tiene su creencia. Creemos en los carismas del Espíritu, creemos en la manifestación del Espíritu Santo y creemos en el hablar en lenguas. A usted le puede parecer bien, regular, mal, pero eso es lo que la iglesia pentecostal cree. Yo recuerdo que hace unos años yo fui a acompañar a una persona a un juicio que le iban a hacer, que al fin y al cabo no se hizo, lo absolvieron casi de salida, se anuló el juicio. Pero antes de entrar, el abogado contrario se me acercó y él sabía que yo era pastor, me conocía y me dijo: pastor, ya este juicio, ya gracias a Dios, ahora que entremos el juez ya tiene eso arreglado porque ya dimos las explicaciones necesarias, no hay problema, listo.
pero hagamos una pregunta acá de la iglesia, me dijo. Yo digo, sí, con mucho gusto. Me dijo, pastor, ¿por qué las lenguas? ¿Por qué las lenguas? Bueno, en realidad yo he creído en las lenguas, he tenido la experiencia y cuando muchachito sí me hice algunas preguntas, pero una vez que las resolví no me hice más preguntas. Y una de las que no me hice fue esa, ¿por qué las lenguas? Pero él me la hizo y en ese momento yo le dije, vea, yo veo en la Biblia que las lenguas tienen un papel importante en la vida y en la historia de los pueblos. La primera vez que las lenguas aparecieron en la tierra es porque hubo un problema de sublevación emocional. El hombre se quiso hacer grande, se creyó grande y entonces hizo una torre. Entonces Dios en ese tiempo usó las lenguas para confundirlos y separarlos. Así que las lenguas se usaron en ese momento para dividir a la gente, para que no siguieran con ese propósito. No se entendían, el uno decía una cosa, el otro y cada quien salió despatriado. Así que esa es la primera vez que las lenguas fueron usadas. En este caso, las lenguas fueron usadas exactamente con el propósito al revés. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente, entonces las lenguas aquí trajeron un mensaje que en vez de confusión, al contrario, fue clarísimo para los que estaban allí, que hablaban otras lenguas. Les oímos claramente hablar las maravillas de Dios en el idioma en que hemos nacido. Entonces, el día de Pentecostés, que la fiesta de Pentecostés habla de la comunión, de la unidad, porque la cosecha se recogía y se hacía un pan y todos esos granos se convertían en uno solo. Entonces se usó para unir. Así que yo veo que en las lenguas que se usaron para dividir, ahora se usaron para unir. Pero además le dije yo, la Biblia tiene una cosa muy grande sobre la lengua y dice, la lengua es un miembro muy pequeño que enciende grandes bosques y se jacta de cosas grandes. Así que si un hombre es capaz de dominar su lengua, es capaz de dominar todo su cuerpo. Así que yo creo que Dios tiene un mensaje muy grande en el hablar en lenguas, y es que si te domino la lengua, te domino todo el ser. Creo que básicamente esa es la importancia de ese milagro, porque el Espíritu Santo no son las lenguas es solo una señal. Entonces, pero es señal que obliga a que yo, por ejemplo, en el caso mío, en el caso de Álvaro Torres, yo cuando estaba pequeño, tuve mi hermana, y mi hermana no podía pronunciar la R. Ella hacía señorita, la cuchá. Entonces, mi mamá se ponía a ayudarla a que ella pronunciara la R y le cantaba canciones, le ponía a repetir. Un versito decía, en el morro hay un perro amarrado por el rabo. Entonces, yo estaba chiquito y yo quería hablar muy bien. Entonces, yo procuraba decirlo bien. Y yo decía, en el morro hay un perro amarrado, así que, porque quería pronunciar mejor que mi hermano. Pero eso construyó en mí una necesidad que se convirtió en mi manera de ser, procurar hablar bien. Entonces, llego yo un día cualquiera, a los 13 años, y empiezo a hablar lo que no sé qué significa y lo que lo sé lo que es. Eso es un ridículo y es un doblegar de mi personalidad. El que quiere hablar bien y sin embargo está diciendo una cosa que no entiende, porque el que habla lenguas no habla a los hombres sino a Dios,
porque no entiende lo que dice, aunque por el Espíritu abre misterios, dice la Biblia. Entonces, fíjate tú que hay mucho de importante en esto de las lenguas. Es un milagro que tiene profundidad, más de la que uno a veces le quiere ver. Y yo lo digo porque en mi experiencia personal, yo leí un libro de un hombre, había una campaña evangelística en los Estados Unidos que tuvo mucho renombre y venía gente de muchas partes, pero por miles, a escuchar, y se hacían muchos milagros. Pero se hablaba mucho de la glosolalia, del bautismo del Espíritu Santo. Entonces este hombre decidió hacer el viaje y como no pudo, llegó en avión, pero llegó tarde. Ya se había terminado el culto. Y él dijo, mire, yo vine desde lejos. Él perteneció a una iglesia que no se hablaba en lenguas. Además, eso era nuevo. Entonces él dijo, yo vine expresamente porque yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Entonces, el culto se acabó, pero si usted quiere, oramos por usted para que lo reciba. Dice, listo. Vinieron, oraron por él para que recibiera. Y él no habló en lenguas, ni nada. Entonces le dijeron, bueno, ya, él dijo, ya. Pero yo no he vivido nada así extraordinario. Entonces uno de los pastores le dice, quédese en silencio y escuche su conciencia. ¿Qué está usted diciendo adentro? Usted está diciendo algo ahí en sus pensamientos. Y él se quedó así. Dice, sí, parece que yo estuviera como hablando. ¿Y qué habla? Dice, oiga, no sé. Es como si yo estuviera en mi conciencia diciendo cosas que no tienen sentido. No las entiendo. Y le digo, ¿y usted sería capaz de decir esas palabras que usted tiene en la mente con la boca? Dice, no, me sentiría como un tonto. Y si no le gustaría a usted ser un tonto, por Dios, que sea por un minuto. Él dijo, bueno, yo puedo hacerlo. Empezó a repetir las palabras que tenía en la mente por dentro. Empezó a repetirlas. Y sí, estaba hablando en otro idioma, estaba hablando en lengua. Pero él no sentía nada. Entonces, él le dije, bueno, ya lo recibió. Y dice, ya, pero eso es todo. Pero yo no siento nada extraordinario. Dice, pero la señal no es que usted sienta, sino que hable en otras lenguas. Esa es la señal. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, no sentirán una emoción. Bueno, a él no le quedó eso muy satisfactorio, pero no pudo discutirlo porque parecía bíblico. Así que cogió el avión y se volvió, pero él venía preocupado en el avión. No estaba cierto si alegrarse o no, porque eso fue como muy sin emoción, sin sentimiento. Y de pronto en el avión, él dijo, bueno, pero ¿yo a qué vine? Yo vine a recibir el Espíritu Santo y las señales que hablé en lenguas. Entonces, sí lo recibí. Y cuando yo lo recibí, él empezó a alegrarse. Gracias, Dios, gracias. Y empezó a hablar en lenguas en el avión. Y ahí sí tuvo una emoción impresionante. Todo el mundo se escandalizó. Es decir, que nosotros a veces le hemos puesto fe a unas cosas, pero Dios ha dicho la verdad. Cómo lo viva yo puede diferir de una persona a otra, pero lo que Dios ha dicho es verdad. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo es una de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Pentecostal Unida, y por eso nos llamamos pentecostales, precisamente porque creemos firmemente en el bautismo del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, con el Espíritu Santo, de que hablemos. Ahora bien, yo creo que hay una cosa que se ha generalizado, no solamente con el bautismo del Espíritu Santo, sino con muchas cosas del cristianismo. Alguien pregunta, hermano, pero si habló en lenguas
¿por qué actúa así? Si yo no tiene Espíritu Santo, ¿por qué a veces está mal testimonio? Y les parece que una cosa niega la otra. Porque tenemos unos criterios religiosos sobre el Espíritu Santo y sobre Dios y sobre el hombre que nos hacen equivocar. La gente cree en la soberanía de Dios. Entonces, al creer en la soberanía de Dios, ellos creen que lo que Dios quiera pase, así el hombre no quiera. Entonces eso anula la voluntad del hombre, anula la vivencia del mundo, del ser humano, porque si matan es porque Dios quiso. Si fuman marihuana es porque Dios quiso. Si se cayó un quinto piso es porque Dios quiso. Y cuando vienen a ver, convierten a Dios en un monstruo, porque creen una soberanía inexorable, que si Dios quiere, no, Dios podría, pero Dios es un ser muy balanceado. Y aunque Él tiene el poder para hacer, no tiene la voluntad de hacer. Si Él quisiera, pero habrá que ver si Él quiere. Y eso es lo importante. Y eso pasa en todo, en la salvación también. La Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y no abre la puerta, la tumbo. Dios no hace eso nunca. Dios no tumba puertas. Dios no entra con arrogancia, tumbando puertas, anulando personas, no. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro. Si no me la abre, pues me quedo afuera. Y eso es lo que a la gente no le parece, porque los humanos no actuamos así hasta con los hijos. Arrodíllese o le pego. Si Dios hiciera eso con nosotros, estaríamos muertos a palo. Pero Dios no es así. Dios dice, venid a mí, los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Pero si no quieren venir, Él dice, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, andad por él. Y dijeron, no andaremos. Y Dios no los obligó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bueno, si ustedes no me quieren, me voy a otra parte. Y eso es lo que a ti parece que no te gusta, que Dios es así de amplio. El Espíritu Santo es un regalo, pero tú no estás obligado a recibirlo. La salvación es un regalo, pero no estás obligado a recibirla. El hecho de que sea un don o un regalo no lo convierte en una obligación. Es la persona, si no quiere o por alguna razón no llena ese perfil que Dios le pide, no recibe. Y Dios no lo va a obligar. Pero si lo recibe, el Espíritu Santo tampoco lo obliga a vivir santamente. El Espíritu Santo influye, impulsa, insinúa, ilumina, abre el camino, da la oportunidad, te da revelación. Pero tú puedes rechazarla, porque si no el ser humano no existiría como ser moral. El ser moral tiene que tener la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Si no tiene esa capacidad, no, es un esclavo, no es un robot. Pero tú no eres un robot. Entonces Dios no dice, tenga el Espíritu. Nunca lo va a hacer. Si abre la puerta, yo entraré a Él. Si me deja que yo lo gobierne, yo lo guío. Pero si tú te resistes al Espíritu, Dios no te va a obligar. Yo te voy a invitar a que leas 1 Corintios, el primer capítulo, los 3 primeros capítulos. Los corintios
habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Estaban llenos del Espíritu. Entonces, si depende de lo que tú creas, vas a encontrar una contradicción. Porque el apóstol Pablo empieza diciendo en el primer capítulo, dice, y no les hace falta ningún don, sino que solo están esperando la venida del Señor. ¿Cómo te parece? Una iglesia, número 1, no les falta nada en ningún don. Están esperando solo la venida del Señor. Bueno, si Dios dijera eso de mí, Álvaro, estás muy bien. No te falta nada en ningún don. Están esperando que Cristo venga. Aleluya. Pero sigue leyendo. Pero estoy sorprendido, hermanos, acerca de vosotros, por lo que me cuentan los que vinieron de allá. Porque ustedes están divididos. Unos que dicen que son de Pablo, otros que son de Apolos, otros que son de Pedro. Total, está dividido Cristo. ¿O acaso fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y él dice, cuando fui a vosotros, no pude hablaros como espirituales, porque no lo erais, y no lo sois todavía. Aquí le está hablando a personas que ya eran creyentes y tenían el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, eso no, la Biblia nunca ha dicho que las personas que reciben el Espíritu Santo nunca se van a equivocar o nunca actúan mal. No, si pueden. Entonces, si alguien me pregunta a mi hermano, ¿y por qué una persona que habla en lenguas tiene mal testimonio? Porque no se sujeta al Espíritu. Si se sujetara al Espíritu que está dentro de él viviría mejor. Pero no todo el que se porta bien lo hace porque se sujete al Espíritu. A veces lo hace por jactancia religiosa. A veces ora en alta voz para ser oído. A veces da ofrenda para ser visto. Así que esto es una medida incierta. El Señor derrama de su Espíritu, pero las personas no pierden su voluntad. Esa es la diferencia de la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era una posesión. Vino el Espíritu de Jehová sobre el profeta tal. Vino palabra de Jehová y el profeta hablaba, pero no entendía lo que decía. Él prestaba sus órganos para que Dios hablara, pero su mente, nada. Y la Biblia lo dice. Daniel tuvo una visión, tuvo una profecía, pero no la entendió. Y entonces había ahí un ángel, y entonces le dice al ángel, explícame esto porque no lo entiendo. Entonces el ángel le dijo, no, cierra el libro, porque eso no es para ti, eso es para otro pueblo. Y la Biblia lo dice, los que conocieron de esta gracia diligentemente indagaron a qué tiempo y a qué pueblo hacía referencia. Pero le fue dicho que cerraran, que no era para ellos, sino para pueblos más adelante. Entonces, esa es la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, no. El hombre que tiene un don espiritual o que Dios lo usa, no pierde su voluntad. Él sigue siendo dueño de su voluntad. Entonces, él puede callar en la congregación o hablar en la congregación. Él puede decidir si es usado o no es usado, si es fiel o no es fiel, porque Dios no se le impone. Entonces, si tú lees los primeros, sobre todo los 3 primeros capítulos de 1 Corintios, tú lo vas a entender. Pero además, el capítulo 13
de 1 Corintios te lo dice. Si yo hablo lenguas humanas angélicas y no tengo amor, es decir, que puede tener el Espíritu Santo, puede hablar en lenguas y no tener amor. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como una caldereta que hace ruido. Si yo doy todos mis bienes para dar a los pobres y no tengo amor, fíjate. Si yo tengo la fe que mueve las montañas y no tengo amor. Si yo entiendo las profecías y no tengo amor. Es decir que eso no dice que esa persona está llena que se deja dominar del Espíritu Santo. Porque no tiene el primero, que es el fruto del Espíritu, que es amor. No deja que Dios desarrolle en su ser la obra del Espíritu Santo. Entonces es importante que esta parte se entienda. Eso no es una confusión. Yo creo que todo pastor debe explicarle a su congregación en qué consiste y por qué pasa eso. No ayudarlo a confundirlo más, sino aclararle lo que la palabra de Dios enseña. Y lo que enseña además es muy lindo, porque Dios aparece como un ser respetuoso, reverente, un ser único, que aunque el ser humano es más chiquito, lo respeta como si fuera igual. Le dice, no, si él no quiere, no. Yo lo quiero bien. ¿Cuántas veces quise yo juntaros como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisisteis. Todo el pueblo, todo el día extendí mi mano a un pueblo contumaz y rebelde, pero no me siguieron. Léete el capítulo 52, dice una belleza de capítulo. Y el 53 dice, pero ¿quién ha creído nuestro anuncio? Entonces, lo grande de Dios es que siendo grande, no abusa del pequeño. Los dones del Espíritu, ninguno, ni los regalos que Dios te da, ninguno son obligatorios. Tú si quieres lo recibes, si no, no lo recibes. Pero no son impuestos a nadie. Bendito el Señor. Entonces, tenemos que aprender cómo opera Dios en las personas. Cómo es que Dios funciona con todas las personas. Fíjate tú. Este es el último punto que voy a tratar contigo en esta oportunidad. Es tanto que Dios no obliga a nadie. Que si tú lees los Hechos, primer capítulo, el Señor está reunido con un grupo de hermanos, un montón de hermanos. Y en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice que estaban reunidos como 500 hermanos juntos. Entonces, le dice el Señor a esos 500 hermanos que se vayan a Jerusalén y esperen ahí hasta que sean investidos por el poder de lo alto. Estaban convertidos, eran hermanos. Vinieron a escuchar a Jesús en esos 40 días que estuvo después de la resurrección con ellos, embelesados con las enseñanzas. Y a esos 500, váyanse allá y esperen. ¿Y tú te recuerdas cuántos fueron a Jerusalén al aposento alto? Fueron como 120. Eso quiere decir que Dios no obligó a los 500 a ir. Y eso quiere decir que habían creído pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Váyanse allá y esperen ahí hasta que sean llenos. Pero 380 no fueron. Fueron 120. Y Pablo dice, algunos están ahí con nosotros, son testigos de eso. Bueno, algunos ya se han muerto. Pero ese día fueron como 120. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que a ese llamado de Jerusalén no fueron todos los creyentes,
fueron como 120. Y esos 120 sí, todos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Así que vamos a dejarlo aquí, pero seguiremos hablando de la obra del Espíritu en general. Estos planteamientos primeros para que tú te des cuenta cómo es Dios, cómo son sus promesas, cómo actúa Dios en la gente, cómo reacciona la gente ante Dios y qué puede esperar de Dios. Y qué bueno que Dios no es un déspota ni es un dictador. Dios es un ser que extiende la mano. El que quiera, venga y beba. El que tiene sed, venga a mí y beba. Venid, comprad de mí sin plata y sin precio, vino y leche. Venga y sáciese, es una cosa voluntaria. Todas las cosas de Dios están abiertas gratuitamente, pero se reciben voluntariamente. Dios les bendiga y hasta la próxima, en el nombre del Señor Jesús. Amén.